Y es que un accidente en el estado mexicano de Chiapas dejó al menos 49 muertos y 60 heridos, según confirmó a CNN la vocera de la Cruz Roja. De acuerdo con Protección Civil del estado, los hechos se registraron la tarde de este jueves, cuando dos camiones chocaron en una carretera en la ciudad de Chiapa de Corzo. Las autoridades activaron varios mecanismos de rescate que incluyen labores por aire para trasladar a los lesionados. Y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó vía Twitter que las víctimas son de distintas nacionalidades y que están en contacto con las diferentes cancillerías de los países involucrados. Por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, aseguró que se determinarán las responsabilidades conforme a la ley y ofreció sus condolencias. El gobernador también instruyó a dar atención a los lesionados. En línea con esto, el delegado de la Cruz Roja, Francisco Alvarado, dijo a CNN que el Instituto Nacional de Migración está dando asistencia a los migrantes que formaron parte de este lamentable accidente en el estado de Chiapas. Y vamos de inmediato con Samuel Revueltas, es un reportero que nos acompaña vía telefónica desde Guadalajara con más detalles de este trágico accidente. Adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches, para informarte lo último, y que es que el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de tuitear y dice que lamenta profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Además dice que es muy doloroso y que abraza a los familiares de las víctimas. Y es que lamentablemente el dato oficial de Protección Civil y de la Cruz Roja es que hasta el corte de las 18 horas de este 9 de diciembre, 49 personas migrantes han muerto por este accidente en el puente Belisario Domínguez. Esta es una vía que conecta a Chiapa de Corzo con Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. La Secretaría de Salud emitió un comunicado de prensa por su parte donde ha confirmado que son 37 personas que están siendo atendidas en todos los hospitales de la capital y también de la zona metropolitana, y que ahí están las personas que están en esos momentos con heridas leves. Son 37 las que están con heridas leves. Protección Civil agrega que además hay 3 personas graves y 18 personas que están estables. Como tú lo mencionabas hace unos momentos, también el canciller Marcelo Ebrard también tuiteaba que es grave el accidente en Chiapas con víctimas de nacionalidades de otros países, y es ahí donde se ya afirma esta versión que corría hasta hace unos momentos de que era un rumor de que si eran personas migrantes o no. Pues bueno, el canciller lo da a conocer de manera oficial, ofreció sus condolencias a las víctimas y familiares de los afectados y mencionó que está en comunicación con el gobierno del estado y Protección Civil y que están haciendo contacto con las cancillerías de los países afectados. Un poco antes, también la Coordinación Nacional de Protección Civil de México había comunicado a través de sus redes sociales que por instrucciones presidenciales la Coordinadora Nacional de Protección Civil y todo un equipo de trabajo se estaban trasladando a Chiapa de Corzo, en Chiapas, para atender la emergencia suscitada por el accidente vehicular que involucra a hermanos migrantes. Así lo menciona de manera textual la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Esta es la información que hasta estos momentos se tiene, porque como lo dijo el delegado de la Cruz Roja, Francisco Alvarado Nazar, son 49 muertos de manera preliminar, porque también hay personas que están siendo atendidas y algunas de ellas están graves en hospitales de la capital chiapaneca. Esta es la información. Samuel, el canciller se refirió a varias nacionalidades, pero no fue específico al mencionar cuáles son esos países, cuáles son las nacionalidades de estas personas que fallecieron y también, pues, por supuesto, los que están heridos. ¿Cuándo se espera que se pueda conocer un poco más, que se puedan tener más detalles de esta información? Así es, fíjate que incluso el mismo secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, en una entrevista que daba a diferentes medios de comunicación, afirmaba que eran personas migrantes, pero que lamentablemente no podían identificar de qué países, de qué nacionalidades eran de manera específica. Lo que sí había comentado, lo que sí había adelantado es que era el exceso de velocidad lo que provocó el que se impactara este vehículo en el cual transportaban a 107 migrantes en una caja. Esto, como ya lo decíamos, cerca de la entrada a Tuxtla Gutiérrez. Qué horror, y me imagino terrible también lo que lamentablemente ha sucedido, y me imagino también las personas, los familiares
de quienes saben que pues pudiera estar su familia allí entre esos heridos, entre los fallecidos. Volvemos a ver en pantalla el tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador, como bien mencionabas al comienzo de tu reporte, Samuel, ahí dice nuevamente, y déjame si me permites repetirlo para nuestra audiencia: lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba a migrantes centroamericanos. Es muy doloroso, abrazo a los familiares de las víctimas. Ahí entonces el presidente está hablando de inmigrantes centroamericanos, de migrantes entonces de cualquiera de estos países pues, que conforman el Centroamérica. Vamos a estar atentos entonces a más detalles que puedan dar las autoridades, Samuel, y pues por supuesto también las imágenes que estamos viendo en este momento de las autoridades en el lugar en donde ocurrió este accidente. Pues vemos lamentablemente cómo están llevando a personas de un lado al otro. Esperemos tener más información, pero terrible lo sucedido. Samuel, te agradezco muchísimo por tu tiempo el día de hoy en Panorama Mundial, por la información que nos traes, y vamos a estar atentos a cualquier otra información que puedas traer, no solo a Panorama Mundial, sino a CNN en español, para hacer sobre todo ese canal de comunicación con todas las personas que nos están viendo en este momento y que están atentos a este terrible accidente que sucedió en Chiapas. Samuel Revueltas, gracias por acompañarnos nuevamente vía telefónica desde Guadalajara con los detalles. Buenas noches.